Chicago hasta Barcelona. Querido Luis Guillermo, ¿cómo estás, hermanito? Un saludarte, querido Vicente, un saludar también a la audiencia de Sin Censura este miércoles 20 de mayo, en el que pues escuchamos estas noticias que son indignantes, que son de oprobio, que son de infamia, un imperio, un imperio global que tiene que recurrir a estratagemas jurídicas tan vergonzosas, tan de leguleyos de quinta ralea, para someter a una isla, a un país, a un pequeñísimo país, cuyo único delito, cuyo único pecado fue ser libre, fue ser digno, fue ejercer su soberanía y su libertad. Y me parece muy clara, muy nítida la imagen del gobierno de Donald Trump armando, montando un proceso penal, un proceso jurídico contra, contra Raúl Castro, y que en realidad busca destruir el legado de Fidel, destruir el legado de la revolución en una isla que le demostró al mundo la dignidad, la fuerza de un pueblo y la convicción de, de una nación frente, frente a las amenazas, frente a las bravuconerías, frente a las bravatas. ¡Qué vergüenza para Donald Trump, para el pueblo de Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos, para la historia misma de Estados Unidos! El que tengan que recurrir a estas estratagemas jurídicas, a estas estratagemas legaloides para someter al pueblo cubano, al gobierno cubano, a la isla. Me parece, insisto, una imagen muy clara de quién es Donald Trump, de lo que vale Donald Trump y de lo que significa su gobierno en este momento en el mundo. Un bravucón que tiene que echar mano de trampas, de tranzas, de amenazas para ejercer su ley, para ejercer su poder, para ejercer su dominio sobre un planeta que lo repudia, que lo desprecia y que simple y sencillamente siente repugnancia, como siento yo, como sentimos millones de personas en el mundo, hacia él, hacia sus políticas, hacia su gobierno y hacia lo que representa. El pueblo de Cuba es valiente, es digno, es soberano. La memoria de Fidel es grande, es inmensa, muchísimo más grande, muchísimo más inmensa, mi querido Vicente, de lo que significará en el futuro la memoria de esa sanguijuela, de esa cucaracha llamada Donald Trump. Fíjate, Luis Guillermo, voy a avanzar con temas. Nada más déjame aclarar un par de cosas, si me permites. Ángel Chávez nos envía $20 de superchat. Dice: ¿a los cuántos superchats me vas a leer? ¿Qué pasó con el doctor Jalife? ¿Por qué se pelearon? Gracias por tu respuesta. Tengo 3 días respondiéndote a la misma pregunta, Ángel Chávez. No sé si quieras escuchar Pues una respuesta diferente. que siga depositando y ya. A ver, Ángel Chávez, yo no estoy peleado con el doctor Alfredo Jalife. La última vez que nos vimos fue para cenar. Y si hay alguien con el que nunca quisiera tener problemas es con Alfredo Jalife. De hecho, eh, tenemos gustos similares por el vino bueno de España, y ojalá que algún día, pues no que esté enojado conmigo, al contrario, que me invite a su casa y podamos degustar con esas largas pláticas que teníamos acostumbradas, pues un vinito español. Así que, Ángel Chávez, yo no estoy enojado, no voy a decirte algo que no es. Yo no tengo por qué estar enojado con el doctor Alfredo Jalife. Yo no me he peleado con el doctor Alfredo Jalife y tengo mucho tiempo que no veo al doctor Alfredo Jalife, Ángel Chávez. Y también, para la gente que me está preguntando, Manny,
R4575. Vicente, es verdad, ¿dónde vas a estar aquí en Chicago transmitiendo en vivo para saludarte? Les prometo a ti y a Cristian Saldívar, que dice, Vicente, ¿cuándo vas a hacer el programa en campo? Me encantaría irte a saludar. Les prometo que mañana transmitimos desde las 6 de la mañana, tiempo de Chicago, 5 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, a las afueras del Consulado General de México en Chicago, porque también están bajo ataque los consulados con esta visión de que están haciendo política y tratando de entrometerse a la vida política estadounidense y violando pues todos los acuerdos, y que dice que Marco Rubio va contra ciertos consulados de México en Estados Unidos. Bueno, pues si me permiten, mañana nos saludamos a la gente que quiera, allá a las afueras del Consulado General de México en Chicago, por la Ashland. Y bueno, pues ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Luis Guillermo Hernández, espero que el que no llegue sea Sergio Mayer a reclamarme, porque parece un tema menor, pero también es importante que la dirigencia de Morena pues muestre, con el tema del travieso Arce, al que le cierran la puerta en las narices, y con el tema de Sergio Mayer, que presenta su renuncia, que sí escucha a la gente de a pie, que sí escucha a la militancia, Luis Guillermo. Creo que es un cierre necesario, un cierre que ya se había tardado demasiado tiempo, pero que nos deja una experiencia muy importante para quienes simpatizamos con la izquierda y para quienes militen dentro de la Cuarta Transformación y dentro de Morena. El episodio de la encueratriz Sergio Mayer ha sido quizá uno de los más vergonzosos por todo lo que implicó el desplazamiento de liderazgos genuinos, de liderazgos que simplemente fueron hechos a un lado por no sabemos qué, o no sabemos cuánto, o no sabemos por cuánto en su momento, y que significó quizá una de las afrentas más grandes contra la militancia morenista en la pasada elección federal. Pero también porque nos deja una enseñanza de que no podemos confiarle a ciegas a los líderes del movimiento de transformación, porque también se equivocan, también son cínicos, también son desfachatados y pueden llegar a ser absolutamente ciegos y sordos a los reclamos de la militancia. Cuando se alzaron las voces por la incorporación de Sergio Mayer, de este hombre que baila y se encuera para obtener dinero, a las listas plurinominales de Morena, quienes lo señalamos, quienes lo condenamos, quienes exclamamos nuestro repudio, fuimos descalificados, fuimos regañados, fuimos afrentados por los liderazgos que nos dijeron de todo, nos dijeron hasta estúpidos por no entender la lógica de esta incorporación. Esos liderazgos, hoy, 20 de mayo del año 2026, le deben una profunda disculpa por su error, por su equivocación, por su desvergonzada actuación a esos militantes a los que desacreditaron, a los que descalificaron y a los que llamaron de todo. Porque el tiempo nos dio la razón, porque el tiempo jugó en nuestro favor. Y lo que iba a ocurrir, que nunca debió ocurrir, lo advertimos con claridad antes de que pasara. Y me refiero al expresidente del partido, Mario Delgado, a la exsecretaria general, Citlali Hernández, pero también a liderazgos como el maestro Rafael Barajas, el señor Pedro Miguel, que en su momento argumentaron cualquier cantidad de dislates y barrabasadas para justificar esta incorporación que solo se debió a las redes de complicidad del entonces presidente del partido con ese sujeto encueratriz. No había nada más detrás, a lo mejor un compromiso económico,
a lo mejor un compromiso de otra índole, pero no hubo absolutamente ninguna ganancia, ninguna bondad, ningún beneficio para la transformación, la incorporación de este sujeto, que ni dio votos, ni dio respaldos, ni dio prestigio, ni dio nada más que vergüenza a la cuarta transformación. Celebro que se acabe, celebro que se largue, pero me parece que lo único que podemos agradecer fue haber aprendido a no concederle a ciegas a nadie en la cuarta transformación y a que la voz de la militancia tiene que ser escuchada más poderosamente por las dirigencias. La voz de la militancia tiene que ser reconocida más poderosamente por los líderes, a quienes yo llamé los cadeneros de la cuarta transformación, porque está demostrado, querido Vicente, el pueblo no se equivoca, las dirigencias sí. Pues sí. Y fíjate que espero que sea una serie de decisiones que lleven a depurar, sobre todo rumbo a la selección de perfiles. Esto me da mucha esperanza, ¿eh? No sé tú cómo lo veas. Por supuesto, por supuesto. Creo que la presidencia de Ariadna Montiel abre un camino de expectativas muy positivo y abre un camino de esperanza renovada, hay que decirlo con toda claridad, porque supone aire nuevo, aire fresco, pero también conocimiento profundo del país. Pero necesitamos saber que hay humildad en esa dirigencia, que hay humildad en esos liderazgos y que hay respeto por el pueblo, por lo que significa el pueblo y por lo que significa la militancia, esa militancia que no está en los podios, que no está en las primeras filas, que no está adelante en las vanguardias, en las marchas, pero que supone la sangre vital del movimiento de transformación. Más pueblo y menos líderes, más pueblo y menos cuates. Creo que si Morena aprende esa lección, tendremos cuarta transformación para muchísimo tiempo más, querido amigo. Así es. Y oye, a ver, hablemos del Poder Judicial, porque entiendo ahora, porque ahora que se ha movido la elección al 2028, vuelven a la carga esos mismos amigos de Norma Piña, la ex ministra presidenta, vuelven todos los que defendieron, ¿no? Al Poder Judicial contra el abuso de Morena con la reforma al Poder Judicial, vuelven a decir, pues ya se dieron cuenta que no debería de darse la reforma, las elecciones, que deberían de controlarse de otra manera, ministros y ministras y estas cosas. Lo que está pasando en España hay que ponerlo en los términos mexicanos, si tú nos puedes ayudar, Por porque supuesto. está todo el sistema, el aparato judicial para tratar de enchufarse, perdón por la expresión, a Zapatero, y uno nada más podría imaginarse, mi querido Luis Guillermo, que si el Poder Judicial estuviera en las manos de los podridos aquellos, que no se hubiera dado la reforma al Poder Judicial con el golpeteo que trae Estados Unidos de que si vínculos con el narco y todas estas madres, ya hubieran ido por el cabecita de algodón de Palenque, ¿eh? O sea, no me queda ni la menor duda, no sé si tú lo consideres por ahí también. Creo que estamos en un momento crucial para entender las bondades de la transformación que ha ocurrido en México, mi querido Vicente, porque efectivamente en España en estas horas está ocurriendo algo que a mí me parece absolutamente vergonzoso y me parece indigno de una democracia como la española, una auténtica persecución judicial contra el expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a partir de una denuncia absolutamente endeble, absolutamente
absurda, ridícula, que nace de los dichos de un youtubero de derechas y de suposiciones de terceras o cuartas personas que dicen que les contaron que alguien supo que José Luis Rodríguez Zapatero cometió actos de corrupción en su gobierno por la contratación el financiamiento, perdón, de recursos a una aerolínea durante la época de la pandemia. Basar una acusación en dichos de terceras o cuartas personas y en merolicos pagados por la derecha, y que un juez no solo dé validez a estos señalamientos infundados y sin pruebas, sino que además los constituya en eje de una persecución penal jurídica contra el expresidente Zapatero, me parece de una vergüenza total para la justicia española, para el pueblo español y para la historia reciente de este país. Y es lo que está ocurriendo, y me queda clarísimo, Vicente, que en México esto podría haber ocurrido en cualquier momento si no se hubiera renovado, si no se hubiera transformado el poder judicial. Porque ya se ha visto que la derecha únicamente puede competir contra sus adversarios ideológicos a la mala. Solo puede encabezar embestidas jurídicas haciendo trampa o controlando como controlan los espacios judiciales, los espacios jurídicos, como ocurre en este momento en España. Y es clarísima la lógica que impera en estos momentos en la persecución contra la izquierda española, porque es exactamente el mismo guión que se siguió para perseguir en América Latina a Cristina Fernández, viuda de Kirchner, en su momento al presidente Lula, en su momento al presidente Rafael Correa, en su momento a Evo Morales y a todos, absolutamente todos los líderes de la izquierda que se atrevieron a cambiar las historias de sus respectivos países. Si México no hubiera vivido la histórica transformación del Poder Judicial que le arrebató a las ratas neoliberales el Poder Judicial en general, pero particularmente la Suprema Corte, los tribunales y los juzgados, júralo, Vicente, júrenlo, querida audiencia de Sin Censura, que en este momento López Obrador estaría no en un proceso penal, estaría ya en la cárcel, seguramente acusado de cualquier delirio, de cualquier suposición o de cualquier ridiculez que se le hubiese ocurrido a cualquiera de los muchos odiadores que dejó a su paso en la transformación de este hermoso país que es México. Esa es la derecha actuando contra las democracias, contra las instituciones y a favor de sus instintos de supervivencia y de sus instintos de revancha cuando no puede ganar en las urnas. Lo que está ocurriendo en España, ya pasó en Argentina, ya pasó en Brasil, ya pasó en cualquier cantidad de naciones latinoamericanas donde hemos visto la utilización de los procesos jurídicos como un instrumento de revancha política y como un instrumento al servicio de élites deseosas, sedientas de venganza. Y creo que México cometió quizá uno de los actos más valientes, pero sobre todo más positivos para su democracia, cuando uno, elegimos a López Obrador y dos, elegimos a Claudia Sheinbaum, porque esa conjunción de decisiones del pueblo mexicano permitió la transformación profunda de todas las estructuras económicas, políticas, sociales, pero sobre todo jurídicas, que dan sustento a nuestro contrato social, a nuestra convivencia social. La Suprema Corte hoy es ajena a los intereses de las élites que están furiosas con López Obrador. Los tribunales ya no le pertenecen a las élites que fueron incrustadas allí durante la época neoliberal. Y los tribunales, los juzgados y la corte hoy pueden ser instrumento de democracia,
de verdadera justicia y de verdadera impartición, de la administración de las leyes, de la Constitución y de los instrumentos jurídicos de una sociedad libre, completamente plural y completamente ajena a los intereses y a los designios de una pequeña élite. Felicito al pueblo de México con todo mi respeto, con todo mi cariño, porque lograron un hecho histórico, salvar a México de una circunstancia como la que hoy está viviendo España, que me parece que va a escalar a niveles muy, muy graves, como lo vimos hoy en el enfrentamiento verbal que tuvieron el presidente Pedro Sánchez y la derecha en el Parlamento, y que creo que va a convulsionar innecesaria y va a desgastar innecesariamente a la democracia española en estos momentos, de la que nos salvamos, Vicente, por haber votado a favor del cambio y de la transformación. Oye, Luis Guillermo, hoy la presidenta en la mañanera insiste en el tema de soberanía, pero ahora también habla de dignidad. Y déjame, por ejemplo, retomar lo que están moviendo los de la derecha, ¿no? La dignidad, nótese mi sarcasmo, con la que dice Maru Campos con Ciro Gómez Leiva, así nos quieran colgar de la hasta bandera de la Ciudad de México, vamos a seguir luchando. Hazme tú el chingado favor. ¿Quién quiere colgar de la hasta bandera a Maru Campos? No, no, no. Estos son pinches discursos que le permite Ciro Gómez Leiva, no sé por cuántos pesos, pero también va de la mano con lo que se destapa. Ayer Pedrero, hay que decirlo, dejó la víbora chillando. A mí me había mostrado los mensajes que le habían mandado desde la embajada y le dije, esto es una pinche notototototota, después de que se dio a conocer que Marco Rubio había girado instrucciones para, pues, armar una legión de influencers, de periodistas que movieran pues, la línea estadounidense. La propia embajada deja en ridículo a Van Pipe, o como se llama este personaje de Latinus, porque fue el primero públicamente que admiten que invitaron a la embajada de Estados Unidos en México. Por ahí debe de tener Ceci el tweet. Ahí está, mira. Yo creo que es la prueba contundente. Y ya salió Loret de Mola a decir que los están atacando, así como el Pelón Gomis se mete con mi mamá, le saco en su tono a su familia y empieza a chillar que soy un mugroso, un patán, que soy no sé qué. Güey, pues el que se lleva se aguanta. A ver, ¿qué dijo en Latinus Loret, Ceci? Resulta que un periodista, un influencer, un comunicador, no se puede reunir con el embajador de Estados Unidos o con alguien de la embajada de Estados Unidos porque es traición a la patria. Oye, ¿estamos en guerra o qué? ¿Nos invadieron? O sencillamente Estados Unidos pidió por las vías legales y de manera respetuosa que sean detenidos y extraditados 10 narcopolíticos de Morena. Y eso tiene en jaque al gobierno mexicano, porque la presidenta los está defendiendo tanto que hoy alentó en su conferencia mañanera a que se tome nota en el gobierno sobre las reuniones de comunicadores con la embajada de Estados Unidos como si fuera un delito. ¡Aguanten, perros! Y el caso que usó el lo régimen... único que puedo decir, es lo único que puedo decir en su defensa de Van Pipe. No aguanten, perros, porque Van Pipe fue uno de los primeros que empezó a decir que yo había ido a pedir chayote, que yo había ido a pedir que me aumentaran el sueldo en mi participación en la mañanera el viernes, cuando le pregunté a la presidenta por qué se seguía financiando con dinero del presupuesto de publicidad oficial a muchos de estos que son desmentidos por ella después en la mañanera del pueblo. Bueno, hoy en el detector de mentiras, Azucena Oreste. ¿Quién le abre los micrófonos a Maru Campos para calumniar, para escupir veneno? Radio Fórmula. Pues Radio Fórmula aparece en la lista de los medios que reciben más dinero de la publicidad oficial. Bueno, pues Van Pipe más tardó en escupir su veneno contra tu servidor que el karma le cayera, ¿no? De regreso. Dicen que el karma existe, yo creo que el karma sí existe. Y bueno, dame tu opinión de esta guerra
batalla de narrativas. Tú que ahora estás en Barcelona, creo que la ves claramente hasta en el tablero de llamado antes Twitter, ahora X de Elon Musk. A mí me queda Mira, muy... mira, para que veas que el Vampipe se lleva, pero no le gusta que le responda, no se aguanta. Veamos los últimos días de la mañanera. Lor Molécula, me retiro de aquí, presidenta. Vicente Serrano, le da dinero a los grandes medios y a nosotros no. Nancy Flores, antes apapachaban más a los periodistas. Pedrero, la embajada de Estados Unidos me está invitando a colaborar. En otras palabras, van muchos casos de presión a la presidenta para que suelte más presupuesto a los chayoteros, no tienen llenadera. Y mocos, que ya lo habían exhibido este güey. Pero bueno, es la de nosotros somos los buenos contra ellos son los malos, ¿no? Y por cierto, mira lo que me pone Ceci en la respuesta de Pedrero. Hola, Van Pipe, ¿podrías mostrarnos las conversaciones de Instagram y WhatsApp que tuviste con la Embajada de Estados Unidos? ¿Te están pagando para atacar al gobierno de la 4T? Si es así, ¿cuánto te pagan? ¿Es en efectivo o por transferencias desde el extranjero? Y por cierto, ¿dónde está José Alonso Olamendi? ¿Por qué no hacen notas en Latinus sobre el dinero que les entregó el criminal prófugo de la justicia, Silvano Aureoles? Pues es que ante eso estamos, Luis Guillermo. Hay muchas cositas, ¿no? Creo que yo veo muy yo veo muy claros dos escenarios y los dos son muy graves y los dos son verdaderamente muy ruidosos. Uno, la estrategia de adquisición, de compra de plumas, de voces, de micrófonos que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en México. Me parece que es muy clara y muy detectable la adquisición de voces para las estrategias discursivas y narrativas que quiere imponer el gobierno de Estados Unidos. Gente como Van Pipe, que tiene su penetración en ámbitos digitales, pero también periodistas como Raimundo Riva Palacio, como Denis Dresser, como Loret de Mola, como el propio Ciro Gómez Leiva, que tienen un sector de influencia en los medios tradicionales y para los cuales Estados Unidos, creo, veo, noto, parece tener una estrategia y una directriz muy clara de golpeteo y de creación de una narrativa que le permita a Estados Unidos convencer al pueblo mexicano de que está bien, de que es positivo, no defender la soberanía nacional y ser, pues, rehenes del gobierno de Washington. Me parece que aquí hay algo que tendría que investigarse a profundidad, no solo en términos periodísticos, sino también en términos jurídicos, legales. ¿Quién está financiando esas voces? ¿Cómo y para qué? Porque es muy claro que hay un acuerdo, que hay una coincidencia que va más allá de la ideología y que se incrusta en los negocios, porque estos hombres y mujeres de los medios son así, ladran al son de quien les pague. Y me parece que quien les está pagando, con mucha claridad lo noto, es Estados Unidos o alguien muy cercano a los intereses de Estados Unidos. Y por el otro lado, noto con mucha claridad, mi querido Vicente, una radicalización del discurso de los medios tradicionales contra la Cuarta Transformación. Una radicalización que habíamos comentado ya la semana pasada, parece haber convertido a Televisa, a Radio Fórmula, a Azteca, a Latinos, en un batallón de ataque frontal y directo contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y contra todo lo que representa. Y creo que es momento de que la Cuarta Transformación actúe en consecuencia. Yo al menos, si fuera un estratega de comunicación política del gobierno de la Cuarta Transformación, sí buscaría alguna estrategia para debilitar esta circunstancia, por lo menos pidiendo a todas las voces de la Cuarta Transformación que ya no participen
en estos medios, que ya no formen parte de las estrategias de comunicación de estas plataformas, pidiéndole a nuestros liderazgos, a nuestras figuras, a nuestras voces, que se abstengan de participar en Milenio, en El Universal, en Reforma, en El Heraldo, en Radio Fórmula, en Televisa, en Televisión Azteca, para no convalidar líneas editoriales que claramente están puestas al servicio de los intereses contrarios a la transformación y al pueblo de México. Si yo fuera el líder de la comunicación política de la Cuarta Transformación, haría en estos momentos una estrategia para consolidar los espacios alternativos y consolidar al pueblo como principal operador comunicativo de la transformación. Un auténtico sacudimiento de las estructuras mediáticas nacionales mexicanas para desarticular lo que queda de influencia de los viejos medios tradicionales. No quitándoles dinero, eso ya es hasta secundario, mi querido Vicente. Quitándoles la capacidad de interlocución que tienen, con la poca capacidad de interlocución que tienen en la Cuarta Transformación. Por dignidad, por lealtad con la transformación, fuera todos los cuatroteros de los medios tradicionales. Vamos a dejarlos solos, vamos a dejarlos que hablen entre ellos y construyamos nosotros una nueva realidad mediática ajena a los intereses de la vieja estructura de comunicación y de influencia y de sabotaje de los medios de comunicación tradicionales. Pero bueno, yo soy un radical, querido Vicente. Eso no, como que les da mucho miedo a algunos cuatroteros, les da mucho miedo entender que la batalla ideológica, la batalla discursiva, la batalla de narrativas se ha perdido desde hace mucho tiempo por haber dejado vivo al monstruo de las millones de cabezas que son los medios de comunicación tradicionales, completamente convertidos en sicarios, en auténticas guerrillas desinformativas contra la transformación y el pueblo de México. Para cerrar, Luis Guillermo, me acaban de mandar de Morena, una amiga de Morena, el comunicado de la Comisión Nacional de Honor y Justicia por el tema de Sergio Mayer. Ahí te va, Luis Guillermo. A la militancia, simpatizantes y a la opinión pública en general. Respecto a la información que ha circulado a través de diversos medios de comunicación, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia precisa lo siguiente. 1. El 24 de febrero de la presente anualidad se inició un procedimiento sancionador de oficio en contra del ciudadano Sergio Mayer Bretón en su calidad de diputado federal por la afectación a la imagen de nuestro partido Movimiento tras pedir licencia para ingresar a un reality show e interponer intereses personales sobre los principios de nuestro partido. 2. En ese procedimiento se determinó como medida cautelar la suspensión de sus derechos partidarios. 3. Durante el procedimiento, el ciudadano Sergio Mayer Bretón decidió no atender las etapas procesales propias del procedimiento instaurado en su contra. 4. Esta comisión tuvo conocimiento de que el ciudadano Sergio Mayer Bretón presentó su renuncia a la militancia en Morena previa resolución de su procedimiento. 5. Ante esta situación, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ha determinado solicitar a las instancias correspondientes del partido la baja del padrón de afiliados, así como la exclusión de Sergio Mayer Bretón para ser candidato de Morena en cualquier proceso de selección. Desde la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia afirmamos categóricamente que la templanza y firmeza de nuestros principios, además de la unidad de cada persona que conforman este movimiento, son las principales y únicas herramientas para la construcción y consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación. Pues, ¿cabe aquí un tenga para que se entretenga? No. No, Ya, yo creo, ¿verdad? Ya. yo creo que eso es el cierre, te digo, de un episodio muy vergonzoso. Pero la verdad es que sí creo que la dirigencia de Morena y la militancia tienen que hacer las paces con ese error
y tienen que entender que lo que ocurrió fue producto de una mala decisión, de un absurdo y de un montarse en el macho, de yo decido, yo mando y por eso lo puedo hacer, que no debe permitirse que ocurra otra vez en Morena. Cerrar la página de este asunto, pero también cerrarla con una correspondiente mea culpa de quienes protagonizaron este asunto y que no les va a quitar nada, Vicente, no le va a quitar nada a Mario Delgado, a Citlali, a Rafael Barajas, el maestro Fisgón, a Pedro Miguel, decir, perdónenme, me equivoqué, lo siento, me disculpo y no va a volver a ocurrir. Sanaría muchas heridas, restañiría muy bien muchas afrentas, lograría una conciliación cordial entre militancia agraviada y dirigencia ensoberbecida, y me parece que abonaría muy bien para el futuro. Y te lo pongo de esta manera. Empieza ya a moverse la rueda para la elección intermedia del próximo año. Algunas figuras, muchas de ellas o algunas de ellas verdaderamente de pena ajena o de pena propia, como este señor, el boxeador al que mencionaste, que se me olvida su nombre. El travieso Arce. El travieso Arce. Pues ya están moviéndose para treparse a la cuarta transformación. Hay que cerrarles el paso, pero no solo a él. Gente como Sandra Cuevas, por ejemplo, que lleva ya unos meses coqueteando con la cuarta transformación, lanzando mensajes de que ella puede respaldar a la presidenta y de que ella puede rescatar la Cuauhtémoc. No debemos permitir que esa gentuza se vuelva a trepar al barco de la transformación. No debemos permitir que liderazgos locales ajenos a la transformación, que atacaron a la transformación, intenten ahora convencernos de que ya son conversos. Tenemos que impedir que el excesivo pragmatismo que protagonizó en la pasada elección lances como el de Sergio Mayer vuelva a ser argumento para permitir que indeseables se cuelen a las listas plurinominales o a las listas del partido. Me parece que es el momento indicado para que este discurso que acaba de emitir la Comisión de Honor y Justicia del partido sea una realidad. Quien no esté comprometido de antaño con la transformación no debe aspirar a ningún cargo de elección, a ningún cargo dentro de la estructura de la cuarta transformación, por el bien del movimiento y por el bien del pueblo y de la militancia. Que no lleguen oportunistas a desplazar a quienes traen la camiseta, han trabajado por la transformación, han sudado por ella y se merecen respeto, consideración y, sobre todo, dignidad. Así es, mi querido Luis Guillermo Hernández, como siempre, has estado puntual, y a la gente que nos está viendo y escuchando, le voy a pedir que siga respaldando los esfuerzos del maestro Luis Guillermo Hernández. ¿Cómo? Pues con el Chayotito del Pueblo, ahí en su canal, Luis Guillermo Hernández Sexta W, ahí en donde constantemente está dando sus puntos de vista desde el oficio del reportero. En pantalla ve la información del maestro Luis Guillermo Hernández, en la cuenta en el Banco Banorte, el número de cuenta 125 36 57 73 3. Repito, 125 36 57 73 3. Para que lo apoye, para que sigamos avanzando y para que reciba sus apapachos envueltos en o al revés, un chayotito envuelto en apapachos, hasta Barcelona, y a través de su cuenta en el Banco Banorte. Ahí sigue dando la batalla el querido Luis Guillermo Hernández. Nada más para cerrar, dinos cuándo vas a transmitir, cuándo hay transmisión en tu canal, para que los que no puedan depositar ahorita lo hagan en el momento de la transmisión, querido Luis Guillermo. Muchas gracias, querido Vicente, como siempre, por tu espacio. Muchas gracias a la gente de Sin Censura, porque son generosos, generosas, pero sobre todo cálidas. Nos vemos el sábado
en el oficio del reportero allá en Sexta W, también en la plataforma de YouTube, en la plataforma de X y en la plataforma sextaw.com.mx. El oficio del reportero ahora los sábados a las 10 de la mañana, como Chabelo, amigo de todos los chairos, los sábados a las 10 de la mañana, mientras usted se levanta, yo ya estoy trabajando. Y por supuesto, los miércoles ya será una tradición aquí en Sin Censura, los jueves en Radio Educación y los domingos con el querido Jesús Escobar. Así que estamos presentes a pesar de la distancia, y aquí no nos financia el Departamento de Estado, no nos financia el gobierno de Estados Unidos, no nos financia Claudio X González y mucho menos la derecha. Puro chayotito del pueblo, puro respaldo popular, porque es el más digno, el que vale y el que se queda para siempre. Nos vemos, Vicente, gracias por siempre. Un abrazote, maestro, el maestro Luis Guillermo Hernández, hablando sin pelos en la lengua, sin censura.